¿Cómo te llamas? José Luis Fernández, pero la mayoría de la gente me conoce como Chelis. ¿A qué te dedicas? Soy cineasta, director de teatro y docente. Y dentro de tu carrera de cineasta y etcétera, ¿qué has registrado? Guiones, sobre todo. Guiones. ¿Y cuál es el proceso que te lleva a registrar un guión? Bueno, yo normalmente cuando tengo el primer borrador del guión, registro ese borrador, ¿no? Luego a veces voy haciendo como ciertas modificaciones, pero lo importante es tener registrada ya la primera versión del guión. Si cambia mucho, vuelvo a registrarlo. Si no cambia, pues me mantengo con el primer registro, ¿no? O sea, pero, perdón que te interrumpa, o sea, ¿cómo? Haces un borrador, ¿no? Lo escribes en tu primera versión, vaya. Y esa la registras. Sí. Y como, o sea, una vez que tienes ese registro, lo vas modificando si es que tú crees Sí, que sí. puedes mejorar. Sí, hago una primera versión, que ya está completa en el formato, digamos, es una primera versión ya visible, ¿no? Esa versión es la que yo registro y ya luego puedo ir modificando a lo mejor el guión. Si el guión cambia drásticamente, hago un segundo registro y si no, mantengo con la primera versión. Esto lo hago justamente para proteger el texto desde un principio, porque a veces estos cambios surgen justamente cuando hablo con alguno de los actores o cuando hablo con el director de arte o con productor, que aportan ciertas ideas al guión y esto va haciendo que crezca el proyecto. Pero, pues, para poder mostrarlo a otras personas, necesito yo como ya una base o una seguridad que me permita mostrarlo sin que exista como la posibilidad de plagio, etcétera, ¿no? Bueno, ajá, ok. Y cuando tú decides registrar tu primera versión, ¿a dónde te diriges? Dependiendo la urgencia, ¿no? Si es algo que sé que es un proyecto que va para largo, lo registro en De Autor, acá en Puebla. Y si es un proyecto que urge más el registro, voy a la Ciudad de México y en el INDAUTOR de la Ciudad de México lo hago porque allá está el servicio express que en 2 horas te entregan el registro. ¿Cuánto tiempo es acá en Puebla? En Puebla es bastante tardado, varía bastante, ¿sabes? A veces me ha tardado 3 semanas, a veces un mes, a veces ha pasado hasta 3 meses para que me llegue el registro, ¿no? Desconozco a ciencia cierta a qué se debe. Lo que me comentan en la oficina es que pues ellos van esperando a que se junten cierto número de documentos, los mandan a Indautor a México y supuestamente hacen como el trámite y regresan a Puebla. Pero no entiendo por qué aún así es tan tardado, si en realidad pues lo manda, la Ciudad de México está súper cerca, ¿no? En 2 horas lo mandas, unas 2 semanas podría estar de regreso el documento, ¿no? Pero así es la experiencia que he tenido en Puebla. Por ejemplo, cuando vas acá a Puebla a registrar el autor, ¿hay alguna diferencia en el trato que te dan? O más allá del trato, como los requisitos que te piden. No, los requisitos son exactamente los mismos, el formulario es el mismo, la única diferencia es que allá tienen el servicio express y acá no. Incluso allá, antes de que existiera el servicio express, tardaban un mes en regresarte el documento ya registrado, pero ahora ya en 2 horas te lo pueden registrar, ¿no? ¿Y has tenido algún problema alguna vez en alguno de tus registros? O sea, que alguna vez te hayan dicho, oye, esto ya existe, aún sabiendo que era original, o sea, aún sabiendo que tú dijiste, no lo copié a nadie, esto salió de mí, pero te habían dicho alguna vez como de esto ya existe, güey, o es algo parecido a todo. No, nunca. No sé a ciencia cierta cómo funcione, pero tengo la hipótesis de que en realidad lo que ellos toman es la obra y los datos generan la ficha y te entregan el registro. Si llega a haber algún problema después donde alguien diga, no, eso yo lo hice antes, entonces sí, ya tendría que sacar el registro y abren como el archivo, ¿no? Pero creo, es mi hipótesis, no tengo la seguridad, pero creo que cuando lo llevas a registrar, no leen los documentos. Okay. O sea, leen la ficha, leen la ficha de registro, pero no leen lo que estás registrando, no leen la obra. Y, por ejemplo, de todas las cosas que has registrado, ¿crees que cambia el precio? Por lo que yo creo que cambia el precio dependiendo de lo que vayas a registrar, ¿no? O sea, si es un libro, es un tal precio. Si es un guión, es tal precio. Si es, no sé, un poema, es un precio. Entonces, ¿cuánto has pagado tú por cada obra? ¿Es lo mismo? ¿Cambia? En realidad es lo mismo, va variando cada año. A veces, bueno, hubo un tiempo en el que estuvo en 200 pesos, ahorita me parece que está en 230, pero es más bien sube cada año, a veces se mantiene el precio, pero cuesta lo mismo si registras un libro, una antología de cuentos, un guión solito o
tenía un amigo que para ahorrarse un poco justamente lo del registro, escribía 2, 3 guiones y los registraba como una compilación, ¿no? Entonces también es válido. Yo no lo aplico tanto porque normalmente cuando escribo un guión es porque ya vamos a trabajar sobre ese proyecto y lo que quiero es protegerlo, ¿no? Justamente, ¿no? ¿Cuánto has pagado? ¿Cuál es el pago que das tú ahorita en este año? No recuerdo, pero creo que fue de 230 en el Express en la Ciudad de México, que también es la ventaja, ¿no? Que cuesta lo mismo el servicio Express que el servicio tradicional. Y que, pues sí, a lo mejor lo que gasto de más es el ir a Ciudad de México, pero normalmente cuando voy aprovecho para hacer otras cosas y pues hago el registro, ¿no? Que realmente conviene mucho hacer el servicio express porque vas y te regresas ya con tu certificado de registro, sí. ¿Y qué beneficios has obtenido al momento de registrar tu obra o tus obras? Pues mira, beneficios como tal creo que no, pero de alguna forma pues sí tienes como el guión protegido. Quizá uno de los beneficios es que te permite entrar a las convocatorias, ya sea de producción audiovisual o a las convocatorias literarias donde te piden la obra registrada, ¿no? Que es un documento que de alguna forma prueba que es de tu autoría y que si llega a haber algún problema de plagio, tú puedes sustentar que eso era tuyo. Uh-huh. Y, por ejemplo, me surge una duda de cuando tú tienes tu ficha y si la llegas a perder, ¿qué pasa? ¿Puedes ir otra vez a pedirla? ¿Con ficha te refieres a cuando haces el trámite o el certificado que te dan? ¿No? El certificado sí puedes ir a pedirlo, pero pues sí es un poquito complicado. Yo nunca me ha pasado, pero sí sé que tienen que rastrear el documento para que te expidan otro certificado. Okay. Uh-huh. ¿Has tenido algún problema al momento de registrar alguna obra? Como te dije hace rato, más allá de que te digan ahora de esto ya existe o no. Por ejemplo, la primera vez que fuiste a registrar algo, ¿qué problema tuviste? La primera vez es que sabes que en la página de internet no son tan claras las instrucciones y cuando imprimes el formulario también tiene ciertas zonas que son un poco confusas. Entonces, sí llenas mal el formulario y cuando te lo revisan, te lo regresan, ¿no? Entonces, la primera vez que fui a registrar, ese fue como el principal problema. Regresé como 3, 4 veces con el formulario porque tenía ciertos errores. Pero una vez que ya lo practicas con frecuencia, pues ya sabes bien qué partes que llenar, etcétera. Y hay partes que no tienes que llenar, ¿no? Hay partes que, por ejemplo, tiene espacios para llenar del autor, de el porcentaje, si es de coautoría, etcétera, ¿no? Si es, exacto, si es derivada, ¿no? Entonces, si no es derivada, ya no tienes que llenar los datos de la parte derivada, etcétera, ¿no? Entonces, hay partes en las que pide doble información, pero es porque es para diferentes rubros y si no aplica, lo correcto es no llenarlo. Como el representante legal, ¿no? Ajá, exacto, como el representante, si el representante legal es el mismo autor, claro, no hay que ponerlo. Si repites el nombre, te regresan el formulario, etcétera, ¿no? En la segunda página te pones, si tú eres el autor, así definitivo, nada más pon sí. Ajá, exacto. Pero si no lees esa partecita, exacto, sí. Todo, cositas, ¿no?, de ese estilo son los que te hacen regresar y regresar. Pero yo creo que más allá de eso, registrar un guión o una obra es bastante sencillo. Tienes que llevar los documentos que te piden, llenar el formulario, entregar el voucher de que ya pagaste en el banco y prácticamente eso es todo, ¿no? Y ya después es esperar, ¿no? 3 meses si es en Puebla, 1 mes o 2 horas si haces el servicio express en la Ciudad de México. ¿Cuántas obras tienes registradas? Aproximadamente, bueno, que yo personalmente registré, tengo aproximadamente 10, pero hay algunas otras obras como mis 2 libros o cortometrajes que fueron producidos por el IMCINE, que el registro se lleva a cabo tanto por las editoriales, en el caso de los libros, como por el mismo IMCINE, en el caso del cortometraje. Por ejemplo, tengo una duda, cuando tú estás, por ejemplo, del IMCINE, supongamos Dionisio, el guión es tuyo. Sí. Pero ¿qué registra el IMCINE? ¿Qué registra como el proyecto? En el mismo formulario vienen diferentes tipos de obras. El guión se registra como obra literaria, porque es el guión literario, pero hay un apartado que dice musical, dancística, teatral, y hay un apartado que dice audiovisual o cinematográfica. Ahí es donde se registra, digamos, un cortometraje o una película, y lo que incluye ya este registro es el completo de la pieza audiovisual, ¿no? Obviamente las piezas por separado se tienen que registrar, se registra el guión
Se registran logos y diseños y se registra la música por separado, que son cosas que generan derechos por sí mismo, ¿no? Por separado, ¿no? Entonces, el músico puede registrar las piezas de música por separado y yo lo que registraría, o en este caso lo que registró el IMCINE como el cortometraje, es la pieza audiovisual, que ya es el íntegro de la fotografía, arte, diseños, guión, fotografía, música, etcétera, ¿no? La pieza cinematográfica como tal, ¿no? Pero cada uno de los artistas, el diseñador gráfico, el músico, el guionista, puede registrar sus obras por separado. Obviamente, cuando tú registras un cortometraje, tienes que pedirle a estas personas la cesión de derechos, ¿no? Al guionista le tienes que pedir la cesión de derechos, al músico, etcétera, ¿no? Salvo que el registro se haga a nombre de la misma persona. Es decir, si yo registro una obra cinematográfica con un guión que es mío, ya no es necesario que yo me ceda los derechos a mí mismo, ¿no? Claro. Y por ejemplo, cuando pides que te cedan los derechos a algún músico, ¿tienes que hacer un formato? O sea, tienes que pedir... Sí, hay contratos especiales para cesión de derechos tanto de imagen como de las piezas o del guión. Qué chido. Y, por ejemplo, ¿cuántas veces has tenido que... Supongo que a veces es como más de amistad. Un amigo me dice, sí, no hay pedo, ¿no? O sea, yo te regalo la música o lo que sea. Pero aún así tienes que hacerlo, ¿no? Supongo, ¿lo has hecho o...? Sí. Incluso cuando es, como dices, de amigos, para que sea legal se hace un contrato por un peso y con esa forma ya proteges el... Claro. Es como cuando contratas un abogado, ¿no? No, un peso y ya soy tu abogado. Sí, se firma el contrato por un peso y de esa forma ya es legal. Y sí, se tiene que hacer el trámite, aunque él te haya regalado la música, ¿no? ¿Tú tienes un asesor, un abogado o algo así? No. ¿Nunca has tenido? No. ¿No lo crees necesario? Yo creo que en producciones más grandes sí es necesario, tanto un abogado como un contador para las diferentes tareas, pero hasta ahora del abogado no es requerido. Del contador sí, pero un abogado hasta ahorita no. Ok. A estar como... Yo digo que eso es necesario, güey. Fíjate que una tractora, ¿eh? ¿Qué haces, güey? La ventaja, o un poco tal vez desventaja para la otra parte, es que los contratos que elaboramos siempre nos protegen y nos respaldan ante cualquier situación, ¿no? Las cláusulas están muy bien diseñadas justo para protegernos de cualquier circunstancia. Incluso en algunos de los contratos, dependiendo a quién estamos contratando, nos permite despedir a las personas sin darle el completo del sueldo o retenerle cierto sueldo, etcétera, ¿no? Estos contratos están muy bien diseñados justamente para protegernos como realizadores. ¿Mande? ¿Esas cláusulas son hechas por ustedes? Sí. Nosotros modificamos los contratos, hacemos las cláusulas y solamente pedimos... ¿No? Sí, claro. Básicamente. Sí. Qué chido. Y, por ejemplo, cuando tú vas a registrar un libro, ¿cuál es el procedimiento que tú utilizas o en qué te fijas para elegir una casa editorial? Quiero pensar que también cada casa editorial tiene ciertas reglas o normas para hacer un registro, ¿no? ¿Tú en qué te basas para decir, yo quiero registrar un libro con ellos o quiero hacer en tal editorial esto? Pues en mi caso, los dos libros que tengo, la editorial fue quien me buscó a mí y pues ya teníamos como el plan, lo platicamos, escribí los libros y lo entregué y ellos se dedicaron prácticamente al resto, ¿no? Pero ahora me encuentro escribiendo mi libro de ficción y son ficciones breves y en realidad vas buscando más bien como la editorial que te vaya abriendo las puertas, ¿no? Que es un poco más complicado, sobre todo cuando son tus primeras publicaciones, encontrar una editorial que te apruebe y que la apueste a tu publicación es complicado. Entonces, más bien estas primeras te vas guiando por la que te abra las puertas, ¿sí? Oye, y por ejemplo, al momento de registrar el libro que estás haciendo ahorita, ¿no? De ficción, los beneficios que puedes obtener es, por ejemplo, lo registras por 300 pesos, ¿no? O lo que tengas que hacer. Y obviamente obtienes una ganancia. O sea, sí obtienes una ganancia a partir del registro, ¿no? O sea, una vez que lo publicas, obtienes una ganancia. O sea, ¿crees que sí es como importante tener el registro de tu libro para que en un momento puedas obtener esas ganancias? Claro, para poder, exactamente, para que puedas tener las regalías. ¿Y esas regalías igual se plantean en un contrato? Sí. ¿O son como ya de por sí, es como de...? No, se tienen que plantear en un contrato. Acá es un poco al revés, el que tiene la batuta y tiene las cuestiones a favor es la editorial, ¿no? Los dos contratos que yo firmé con estas editoriales
Pues sí, básicamente los que se protegen aquí en este caso son ellos, y un poco lo que hago es cederles la obra, la explotación de la obra más bien, porque la obra siempre, los derechos siempre son míos, les cedo la explotación de la obra a cambio de el porcentaje de las regalías, ¿no? ¿Ese porcentaje tú lo estableces o ellos te lo dicen? Se llega a un arreglo, ¿no? Normalmente ellos lo establecen, si no estás de acuerdo puedes pedir un poco más y ya ellos determinarán si te lo dan o no. ¿Y tú, la casa editorial te pide o tú puedes pedir cierto tipo de papel, algún diseño en especial para tu libro? Sí puedes. Obviamente depende de la editorial, los cargos, el costo de impresión, a veces es mitad la editorial, mitad el autor, a veces depende de la editorial, a veces todo lo paga el autor, etcétera, ¿no? Entonces ahí dependiendo del arreglo al que se llegue, pues sí hay como cierta libertad para escoger el tipo de papel, de portada, el diseño. O sea que tú tienes que, o sea, por ejemplo, la editorial te ayuda nada más a difundirlo. Y tú tienes que depende mucho el tipo de libro y el tipo de editorial y el arreglo al que lleguen, ¿no? Okay. Estos 2 libros, la editorial se encargó de todo, tanto de imprimirlos como de distribuirlos, de venderlos. Prácticamente yo lo que hice fue escribirlos, entregar el libro y ya, ¿no? Pero en este caso que estoy haciendo el de ficción breve, el arreglo con la editorial sí es que vamos a ir 50-50 con la impresión. ¿Y la impresión va de la mano con las copias que tú quieras? Exactamente. ¿Y a cuánto está la copia, por así decirlo? Varía mucho el tipo de papel y el tipo del tamaño del libro, etcétera, ¿no? Es algo que todavía no hemos que no hemos establecido porque como todavía estoy en el proceso de escritura, no sabemos a ciencia exacta cuántas páginas van a ser. Tenemos como un cálculo, ¿no? Pero podría a lo mejor hacer menos en algún momento, en el que las páginas no llegaran al número que habíamos pensado en un principio, o pasarme, ¿no? Que también puede pasar, ¿no? Entonces, ya dependiendo el número de páginas y el gramaje que se pida del papel, se determinará el costo. ¿Y ahí la editorial tiene algún abogado que esté como un...? Sí, las editoriales tienen abogados que es con quienes firmamos el contrato. Ellos son, de hecho, los que diseñan y escriben los contratos. O sea, hay un testigo de por medio. Sí, hay testigos cuando se firma el contrato, pero el documento como tal, el contrato, lo escriben ellos. Ok, y ya por última pregunta, ¿qué es lo que tú recomendarías al momento de ¿qué recomendarías a todas las personas que están haciendo alguna obra, alguna pieza artística, una pieza, que va de la mano con el autor? ¿Qué recomiendas tú al momento de dedicarse como de lleno a hacer este tipo de obras, para que ellos tengan la seguridad de que su obra no va a ser, pues, robada? Pues justo lo que yo hago, ¿no? Es, en el momento en el que yo ya tengo la obra, aunque sea que quizá no sea la versión definitiva, la registro justamente para protegerla desde entonces, ¿no? Incluso el mismo formulario de Indautor, cuando te pregunta que si es primigenia o derivada, tú puedes poner que es derivada, que es una expansión, que es una corrección, que es etcétera, ¿no? Ahí te da diferentes opciones, y si es del mismo autor, no hay ningún problema. O sea, puedo yo registrar mi guión y después si cambió mucho, lo vuelvo a registrar como una modificación o una ampliación de mi registro anterior, y lo único que se hace es con el registro o con el código de rastreo del anterior documento, se hace el nuevo registro, no se paga otra vez y proteges la obra nuevamente, ¿no? Entonces, por último, ¿crees que valdrá la pena hacer Sí, no, completamente. Creo que sí te protege bastante y te da como cierta seguridad de poder ir compartiendo la obra, sobre todo cuando pues no es la versión final, ¿no? Sin miedo a que te la lleguen claro. a robar, que lucren y así, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias, Chile.